Buenos días, soy Emilio García, periodista y youtuber, y hoy os voy a hablar de la manipulación informativa o la manipulación que podéis sufrir por los medios de comunicación. Antes de nada, os voy a decir dos cosas. La primera, los periodistas siempre dicen la verdad, pero se puede engañar o manipular la información diciendo la verdad. Y dos, la gente no tiene muy buena comprensión lectora, así que muchas veces no sabéis lo que escucháis. Y la gente es muy fácil de engañar. Muy fácil de engañar dándola datos reales. Por ejemplo, no es lo mismo decir que has muerto por o con, o a causa de o con. No es lo mismo. Tú puedes haber muerto con, con un virus. Esta pandemia, por ejemplo, una cosa es que hayas muerto con y hayas muerto de un infarto o de un accidente de tráfico o de que tenías cáncer. Y cuando te dice un periodista que te quiere manipular y engañar y meterte miedo, que es lo que llevan meses haciendo mis compañeros de los medios de comunicación, te dicen, han muerto tantas personas con el bicho este, no se puede decir la palabra porque YouTube censura. No es lo mismo que mueras con a mueras de. Morir de sería que has muerto de el virus este. Pero tú puedes dar positivo en PCR, que por cierto las pruebas funcionan muy mal y pueden detectar virus, depende. Todo el mundo tenemos virus. A ver, esto ya lo dejaría para un biólogo. No sé, 2 millones de virus, o no sé cuánto leí. Este dato está. Vamos a ver, todo el mundo habéis oído hablar de la microbiota, que son bacterias, pero también hay un grupo de virus muy grande que forman parte de nuestro cuerpo. O sea que si te hacen una prueba, si tienes virus en el cuerpo, sí. Todas las personas tenemos virus en el cuerpo. Esto buscadlo en internet. Pero bueno, no es el tema que iba a hablar. Os iba a hablar de cómo te pueden engañar dándote cifras reales o estadísticas reales. De hecho, hoy me he traído la pizarra para poneros algunos ejemplos de cómo os han manipulado los medios de comunicación en esta quinta ola. Hacer una quinta ola era muy fácil. Si tú haces el triple de pruebas y hay un número igual de contagios, por ejemplo, imagínate que el 9% de la población, o para redondear, el 10% de la población está contagiada del virus. Tú haces 1000 pruebas y te sale, pues, el 10%, pues el 10% de 1000, tantos positivos no. Y si haces 3000 pruebas, pues el 10% de 3000, tantos positivos. A ver, el porcentaje es el mismo porcentaje en 3000 que en 10.000, que en 1000, que en 500, o que en 750 o que en 800. El porcentaje es igual. Pero si a ti, en vez de darte el porcentaje, te dan las cifras reales, no es lo mismo que sean 300 contagiados que 600, porque tú oyes 600 y crees que hay más. Pero no, hay los mismos, el mismo porcentaje. Pero claro, el número es mayor. ¿Por qué? Porque han hecho más pruebas. Claro, si haces más pruebas, ¿os acordáis de chavales jóvenes, viaje de estudios, llamamiento masivo a hacerse PCRs? Entonces, si haces llamamiento masivo y esa semana en vez de hacer 3000 haces 10.000 PCRs, engordas las cifras, aunque sea el mismo porcentaje de contagio o de gente contagiada. Pues esta es una forma de manipulación. Otra de las formas de manipulación a las que hemos sido sometidos, que no os daréis cuenta, os voy a dejar claro que sí, los periodistas dicen la verdad, pero sí, cualquier cadena de televisión, cualquier periódico, cualquier emisora de radio recibe millones y millones, cientos de millones de las farmacéuticas. O sea, y la misma farmacéutica que vende una vacuna, te vende una pastilla para la tos, que te anuncia normalmente. Si tú tienes un medio de comunicación importante, darías la verdad y te pondrías a mal y te dejarían de publicitar pues, el jarabe, la pastilla para la tos, el otro medicamento, etcétera, etcétera. Anda que lo venden las farmacéuticas. Una misma farmacéutica vende miles de productos
que si te quita esa publicidad en tu medio de comunicación, entonces, ¿qué ha pasado? Que los medios de comunicación, para no perder la publicidad, como hay poca honestidad, la poca honestidad ocurría con los políticos y por desgracia últimamente estamos viendo que con los medios de comunicación y también con los médicos. Y yo no voy a hablar de los médicos, allá cada cual con su juramento hipocrático, pero bueno, todos hemos oído hablar de médicos o negacionistas, ¿no? Y de los médicos que dicen otra cosa. Que a un médico le pueda comprar la farmacéutica, pues que a un medio de comunicación también. No voy a entrar en ese debate porque me van a dar otro strike y me van a borrar el vídeo. Yo os voy a decir la verdad. Y para irme a la verdad, os he cogido aquí una serie de datos y hay datos oficiales de sanidad de la Junta de Castilla y León. O sea, son datos oficiales. Que luego me llaman, el vídeo de la gripe me lo borró YouTube por desinformación médica cuando eran datos oficiales del Gobierno de España. Instituto Nacional de Estadística y Ministerio de Sanidad. O sea, y hoy os voy a dar datos oficiales de... Los primeros van a ser medios de comunicación. Os voy a traer dos del Grupo Vocento, el prestigioso grupo que lleva ABC, lleva El Correo, lleva el Diario Vasco, el Diario Montañés, El Norte de Castilla, hay uno en el periódico La Rioja, el Comercio de Gijón, etc. O sea, es uno de los más importantes medios de comunicación, grupos mediáticos de España, y ha dado estas cifras. Y os voy a traer, además, para mostraros que es la verdad, os voy a traer el periódico. Y os voy a dar datos reales y cómo han titulado, para que veáis ejemplos de manipulación informativa. Os estaba diciendo dos. Cómo manipular a la gente dando cifras, números, en vez de porcentajes. Y os voy a dar ahora el ejemplo al revés. Cómo manipular a la gente dándole porcentajes en vez de cifras. Si a ti te interesa que haya muchos casos o que haya más casos, en el caso de contagiados, habéis oído, contagiados, si hay un X% de la población que se ha contagiado y tiene el virus, aunque sea de manera asintomática, y si hacen 1000 PCRs, tenemos sobre ese el 10%. ¿De 1000? 100. Si hacemos 3000, serían 300. No es que haya más contagiados. Falsa ola. ¿Os acordáis de las olas por las que han llevado el cierre de hostelería, comercio de interior, barras, etcétera? Y restricciones de libertades y derechos fundamentales. Pues se basan en esto. Es tan fácil de manipular como daros las cifras. Claro, 600. Hemos pasado de 100 a 600. Pero no te dicen, es que hemos hecho 3 veces más pruebas diagnósticas. Entonces, aunque hay el mismo porcentaje de contagios, la cifra te da 3 veces más, porque has hecho 3 veces más de pruebas. Ahora vamos a dar la otra forma de manipulación informativa diciendo la verdad. A ver, los periodistas, un periodista si miente puede ser juzgado e inhabilitado, que a mí me han llevado a los tribunales y demostré que lo que publicaba era verdad. Nunca he publicado en mi periódico nada que sea falso. Aunque esto también te lo dicen los políticos, cuando le sacas un caso de corrupción de ellos, de prevaricación, etc., lo más fácil es denostar y criticar. Habéis oído todos que la prensa miente, ¿no? Y, a ver, la prensa no puede mentir, pero os puede engañar dándoos los datos que le interesen y como le interesen a la prensa. Incluso un médico, no sé si fue en Antena 3 Televisión o Telecinco, estuve viendo cuando lo de la quinta ola, los contagios encaminados a que se vacunasen la franja de edad de 19 a 30 años, y esto ya pasó. Os disteis cuenta que todas las noticias iban encaminadas a esto. Entonces entrevistaron a un médico, de verdad, en un hospital, no me acuerdo cuál fue, me parece que era Antena 3 Televisión, y le dijo el médico, el 20% de los pacientes que tenemos en la UCI son de la franja de 20 a 30 años. Esa es una clara manipulación burda del médico. Y tú imagínate que en ese hospital tuvieran 16 camas UCI. Estos son datos reales. Aquí hay uno, 16. No era concretamente del Bierzo, era de otra provincia. He puesto datos de camas UCI reales. 16 del Bierzo, 20 en Palencia, 14 ampliadas a 18 en Ávila, 14 en Soria. Sí, provincia de Soria, toda la provincia. Para que os...
Veáis los datos reales. Esto es fuente Junta de Castilla y León. Tengo los datos oficiales de SACIL, Consejería de Sanidad. Las camas UCI que había en España antes de la ola, antes de la primera ola, y las camas que hay de la segunda. De hecho, el diario AS podéis buscar en hemeroteca que salen 4.400 camas UCI en toda España. Sí, primera ola. ¿Os acordáis la primera ola? Sí, fue la más terrible. Es cierto, hubo una saturación de la UCI y se moría la gente. ¿Por qué se paralizó España y nos encerraron en nuestras casas? Por apenas 5.000 enfermos. O sea, se paralizó todo el país por 5.000. Sí, por 5.000 personas. Sí. 5.000 pacientes en la UCI. Una vergüenza, ¿verdad? ¿A que no os imaginabais que la saturación de las UCIs a más del 100% era 4.404 pacientes en España? Sí, 4.404. Sí, habéis oído bien. 4.404 camas UCI había en toda España en 2018. Datos que los tenéis en el Gobierno de España, Ministerio de Sanidad. También daban ocupación de camas UCI y daban... que luego vamos a entrar en esto. Bueno, pues después del rollo de la primera ola, se ampliaron a 7.000 y pico. El diario AS también te especifica, y tengo incluso el listado sacado de cuántas camas UCI hay por provincia, sí, por provincia y por comunidad autónoma. Increíble. Si vieseis los datos por el que han hundido a muchas familias y han cerrado negocios, flipabais. Porque estamos hablando de que por menos de 20 personas han hundido a miles de familias, que les han obligado a la ruina, porque les obligaron a cerrar los bares, la hostelería, por 20 personas en la UCI. 20 personas en la UCI. En las últimas presuntas olas, nunca se ha llegado a la ocupación del 100% de las UCI ampliadas, pero os voy a dar ahora datos de cómo se manipula la información. La gente no tiene comprensión lectora, no entiende muerto de o muerto con. Yo sé en Perú se dio cuenta gente y por Twitch, por Twitter, por redes sociales, dijeron, joder, si nuestro amigo que le cuentan como muerto con este bicho, no ha muerto de este bicho, ha muerto porque se estrelló con la moto. O sea, los amigos lo decían, se estrelló con la moto. Accidente de tráfico. Claro, ¿qué pasó? Que se estrelló con la moto y le mandaron al hospital. Al ir al hospital hicieron la prueba esta que te hacen al entrar. Como todo el mundo tenemos virus, el virus este tan famoso es el mismo virus de la gripe y es el mismo virus del resfriado común. O sea, tú tienes un constipado, es un coronavirus. O sea, que te pueden detectar coronavirus. Hay gente que ha pasado la gripe y no ha tenido COVID-19 y le daba positivo la PCR. ¿Por qué? Pues porque es un coronavirus. Bueno, quitando estas cosas médicas que ya me van a tirar el vídeo seguramente me lo han borrado. Aunque son datos oficiales, es que son datos oficiales, pero bueno, a los médicos por la verdad les dice la verdad, pero les borran de las redes sociales, porque no interesa que se sepa la verdad, porque la gente no se alarmaría. Y os voy a poner casos concretos. Mira, vamos a acercaros, por si acaso no veis, y tenemos aquí, lo primero, este es el Caule, el complejo hospitalario universitario de León. Con la ampliación, normalmente antes cualquier persona podéis verlo. O sea, yo tuve a mi padre en la UCI de Bilbao, de cardiología, le operaron del corazón. Basurto no sé si tenía 12 o 15 camas UCI, o sea, 12, 15. Sí, ¿cuántas camas pensáis que tenía UCI en un hospital? Pues en esas cifras, 12, 16. Nos hemos movido siempre en ese espectro. Un hospital, estoy hablando de León. Y estoy hablando de Bilbao. Madrid, hombre, hay varios hospitales más. Bueno, ahora, después de pandemia, después de ampliación, tenemos 30 camas UCI. Uno de los datos que se dieron ahora en las últimas semanas para meter miedo a la gente en la quinta ola, se dijo que había 23 camas ocupadas. De las 23 solo había 7 pacientes COVID. 7. O sea, 7. De 30, 7. Calculad qué tanto por ciento. Aquí ya
se ha manipulado a la gente, se la ha engañado, se le ha inducido un falso estado de alarma, nunca te han dado la verdad, no te han dicho la verdad. Porque claro, si te dicen la verdad, si te dicen hay 12 pacientes enfermos en tu hospital, o sea, en tu hospital no, en toda tu provincia, o sea, una provincia como León, al principio de la alarmante quinta ola, cuando el boom tenía 7 enfermos COVID, toda la provincia, que son 200 y pico mil habitantes, 227.000 habitantes. De 227.000 había 7 personas con COVID en la UCI. 7. 23 tenían otras patologías, pues que le habían operado pues, del corazón, había tenido un accidente de tráfico, le habían operado del hígado, tenía cáncer, le habían extirpado un tumor, lo que fuera. 23, con otras patologías, 7. Por 7 personas, el hospital de Bierzo en aquel entonces tenía 0 pacientes COVID. Bierzo no sé si tiene 80.000 habitantes o por ahí anda en la ciudad, ¿no? 0 de 80.000, 7 en el resto, o sea, total la provincia, 7. En 2 hospitales, 7. Me voy a coger aquí un periódico. Este es el diario Montañés. Y os voy a poner aquí el titular. Es del jueves 22. El norte del Castilla, creo que lo tiré yo. También era de aquellas fechas, era increíble porque además te desgranaba, te daba los datos reales de camas UCI y de la ocupación, entonces veías la gran mentira, cómo han creado una falsa alarma. Pero bueno, el avance de la quinta ola obliga a Valdecilla a abrir otra UCI y a doblar turnos. O sea, esto era terrible. Voy a abrir el periódico y poner la primera noticia, la primera página. Y estos son los datos que publicó, ¿eh? ¿Veis? En UCI. ¿Cuántas personas había en UCI? 14. Más 3. Total 17. O sea, 17 personas. Titular. Vamos. Que era horrible. Una quinta ola, por 17 pacientes era, claro, era horrible y estamos hablando de una saturación de la UCI. Con 17 pacientes. Luego leí que la UCI tenía 18 camas. Claro, estaba al 92% de ocupación. Si tiene 18 camas y tiene 17 pacientes, había que, claro, es alarmante. Hay que abrir otra UCI, doblar turnos. ¿Y qué medidas se tomaron en Santander? Semáforos, COVID, cerrando hostelería, barras, interior, etc. ¿Por qué? Pues por saturación de la UCI. ¿Por qué se tomaban estas medidas? Saturación. Otro dato que da, 79. O sea, hospitalizados. No lo digo yo. Lo dice aquí, el periódico. Igual me tachan a mí de negacionistas. 79 más 2, menos 2. Incluso habían bajado los hospitalizados. O sea, hospitalizados son gente que tiene el COVID, que no lo pasa en su casa levemente y que tiene que ir al hospital. No sé cuánta población tiene Cantabria. Estamos hablando de que no llegaban a 80 personas hospitalizadas, de las cuales estaban en UCI 17. Y mirad la que se armó, la quinta ola. Bueno, los últimos contagios ya es que es terrible. Santander, nuevos positivos 54, 54, Santander, Bob, el ranking. 36 Torrelavega, lógicamente. 15 Castro Urdiales, que es una ciudad muy grande. 15 personas. 15. Piélagos 14, Santa Cruz de Bezana 10, Cabezón de la Sal 9, Suaces 9, Cartes 8, San Vicente, Valle San Vicente 7, Reocín 6, San Vicente de la Barquera 6, Corrales de Buelna 5, Laredo 5, Marina de Cudello, Meruelo, Noja, Ruilova 5 cada una, Alfoz de Lloredo, Ampuero, El Astillero, Camargo, Potes, Reynosa, Santillana del Mar, tenían 4 contagios, últimos contagios. Ya no estamos hablando ni de pacientes UCI ni hospitalizados. Estamos hablando de contagios. ¿Visteis las cifras tan alarmantes que daban todos los medios de comunicación?
No me viste las cifras porque no os doy las cifras. Porque si os dicen que hay 4 contagiados, no se asusta nadie. Y nadie acude a vacunarse. Y nadie tiene miedo. Si te dicen que hay 17 enfermos en la UCI en el hospital de Valdecilla, que es el de Santander, si te dicen que hay, yo qué sé, 14 pacientes en Ávila o 14 en Soria o 20... Bueno, mentira, os estoy diciendo el número de camas que hay. Los pacientes en la UCI eran 7, 6, 18. Por 18 personas en toda la provincia de Palencia. En la de Ávila eran 6. O en la de Soria 7. UCI. Que ojo, que también hubo, como lo que estaba diciendo, mezclaron las cifras. No es lo mismo pacientes en la UCI que pacientes en la UCI por COVID. Esto es lo mismo, no es lo mismo ha muerto de o con. Yo muero de un accidente de tráfico con el virus de lo que sea. Puedo morir con el virus del SIDA, pues si tengo SIDA, pero no muero de SIDA, no, he muerto de accidente de tráfico. Así que, ojo, no es lo mismo pacientes en la UCI, que estaba el total, 23, en este caso, León, por COVID, 7. Y no es lo mismo. Claro, ojo, mirad el ejemplo. Os voy a acercar la cámara. No sé si se ve bien con el reflejo. 20. Palencia, camas UCI. 20 camas. Claro, tenía 18. Ya no voy a entrar en este dato si eran COVID o sin COVID. De cualquier otra dolencia, porque a veces, como había tan pocos pacientes COVID, se englobaban los de otras dolencias. Entonces, se habló de saturación de las camas UCI. Claro, si tú tienes 20 camas y tienes 18 pacientes, o sea, 18 camas ocupadas, aunque sea yo qué sé, de un ataque al corazón, o de una operación, simplemente, o de un cáncer, o te dan un tumor o un accidente de tráfico, estás en la UCI, tienes 18 camas ocupadas, ahora es un 95% de ocupación. En Ávila, cuando leí yo las cifras del norte de Castilla, hablaban de un 95% de ocupación. Ávila no sé si no llega a 20 camas. Hubo 15 camas, en un momento dado han ido subiendo 14 a 18, me parece que eran las últimas ampliaciones, pero vamos a redondear, voy a dar un dato falso, para redondear y para sacar la estadística. Falso, engrosando, o sea, hay 18 camas UCI, vamos a decir que tuviera 20 camas UCI, que no las tiene 18, pero vamos a decir que había 20, para que nos salga más fácil de entender en los porcentajes, cómo te han engañado. Hubo un momento, a principios de julio, en la quinta ola, que hubo 15 pacientes en las UCIs. A ver, Ávila, toda la provincia de Ávila, no tiene más. Toda la provincia de Ávila, sí, tiene un hospital centralizado en Ávila. Pasa el León, toda la provincia de León tiene León. Todo el Bierzo tiene uno en Ponferrada. Y pasa con Segovia, Soria. Bueno, Burgos tiene 3 hospitales. Hay alguna provincia que tiene más hospitales, pero bueno. Vamos a estos casos. Digamos que tenía 20 camas UCI, de las cuales tenía ocupadas 15. Claro, la ocupación es un 75%, muy alarmante. ¿Qué te decían los telediarios? Para meterte miedo. Es la manipulación informativa de la que íbamos de hoy. No te hablaban de 15 pacientes. Te decían un 75% de ocupación de las camas UCI. Pero nunca te decían la verdad, que el 75% de la ocupación de las camas eran 15 personas. 10 y 5. 15 personas. 15. Un 1 y un 5. 15. 15 pacientes en toda la provincia de Ávila, 15 personas. Claro, si tienes 20 camas y 15 personas, eso es un 75% de ocupación. Si te dicen 15 personas que están enfermas, no te cunden las alarmas y no piensas mal. Pero si te dicen un 75% de la ocupación, y aquí mira, este es el caso, el de Palencia es más gordo. En este sí que eran y son. Estos, id a la página web, datos abiertos, Junta de Castilla y León, Consejería de Sanidad, y te dice las camas, además te dice las camas que había antes
y las que hay ahora ampliadas. Este es el dato de camas ampliadas, 20. Ocupadas en esta fecha, tengo el periódico, eran por julio, había 18. Claro, saltan todas las alarmas cuando dices un 95% de ocupación, pero si dices que hay 18 pacientes, en realidad 18 pacientes de 20 camas es el 95% de ocupación. ¿Cómo te ha manipulado a ti el periodista? Diciéndote aquí el dato que les interesaba, el tanto por ciento. ¿Sabéis cuántas... ahora... Bueno, si ya no me han borrado el vídeo, me lo van a borrar ahora. ¿Sabéis cuántos pacientes, cuántos niños han muerto de COVID en 15 meses? Esto lo decían en... profesores, por la verdad, no sé qué, sacaban las cifras y te decían, no nos creas nada a nosotros. Vete a la página del gobierno de España, que los muertos que ha habido por coronavirus en franjas de edad y se acaban la franja de edad de, no sé si 12 a 30 años, etcétera, y se acaban que era un 0,0002%. Sí. 0,0002. ¿Qué significa esto? Que en el improbable caso de que un niño, que la primera ola nos dijeron que los niños no se contagiaban, en el improbable caso de que un niño se contagiase de coronavirus, del COVID-19, hay más coronavirus, concretamente del COVID-19, hay un 99,998% de posibilidades, o sea, 99,998%. Estamos dando 3 decimales de posibilidades de que tu hijo sobreviva y no muera. Hay más probabilidades, miradlo, de que muera de efectos secundarios de la vacuna que le van a dar o que le han dado. Y no lo digo yo, mirad las páginas de cualquier medio de comunicación serio, es que yo no... viendo las cifras, pericarditis, miocarditis, etc., veis la realidad. Yo no quiero dar datos, porque luego me tachan de negacionista. No, a ver, yo soy periodista y os estoy diciendo cómo nos han engañado, cómo te manipulan los medios de comunicación 2 veces o de 2 formas. Primero, dándote cifras de contagios. En las PCRs ha aumentado. Hemos pasado de la incidencia acumulada, famosa. Si te dicen había un 10% de contagiados y sigue habiendo un 10% de contagiados, o un 9, nunca ha llegado al 10, no te asustas. Pero si te dicen, joder, hemos pasado de 100 a 300, y dices, oye, han triplicado el número de contagios. No. Han hecho el triple de pruebas más. ¿Por qué? Pues a todos los chavales que vienen de viaje de estudios hacían, lo habéis visto, en los palacios de congreso, vamos a hacer un cribado masivo. Aparecen más positivos. Yo no voy a entrar en teorías de la conspiración de por qué se hace esto y por qué no. No me corresponde a mí. Yo os estoy hablando de manipulación de datos, o sea, bueno, los datos no, los datos son reales, de cómo te manipulan los medios de comunicación a la hora de informarte. El ir yo, por ejemplo, con traje y corbata es una manipulación. Cuando veis a un presentador de televisión no le veis sin bañador, le veis de traje y corbata. ¿Para qué? Pues para dar seriedad, rigurosidad, credibilidad. Tú ves a un señor en traje de baño y no te espera o con vaqueros y una camiseta de playa, no te inspira la misma confianza que uno. De hecho, hoy hace 40 grados, me he puesto la camisa y la corbata para dar la sensación de que estoy diciendo la verdad, la sensación de credibilidad. Mucha gente me dice también en Facebook, que hay muy fácil, cuando yo hago un comentario y me interesa que se lea, me doy a mí mismo un like o incluso un corazoncito, me encanta. La mayor parte de la gente no se da cuenta de esto. Esto es otro claro ejemplo de manipulación, de cómo yo utilizo para manipular a la gente. Si tú ves un listado de comentarios que no tienen un like y pones a uno un like, sale un azul, entonces la gente se va a fijar en ese comentario porque le ves algo distinto, ¿no? Imagínate que hay un montón de comentarios con muchos likes azules. Y de repente uno aparece con el corazoncito de me encanta. Un corazón rojo. La gente va a ir a mirar, el rojo destaca. O sea, es un color que destaca. Cuando nos ponen un precio de una oferta, nos lo ponen en rojo. Es manipulación. Si yo doy a mi propio comentario un me encanta, la gente va a ir a leer ese comentario porque le llama la atención. Son trucos de manipulación que uso yo.
Al igual que os he explicado trucos de manipulación. ¿Por qué? Pues porque yo quiero que la gente vea mi comentario, porque yo creo que la gente me tome en serio lo que estoy diciendo. ¿Por qué sale un médico en bata? Porque si saliese con el traje de la calle igual no decían que era médico, pero sales con una bata de médico, una bata blanca, transmites más credibilidad, más confianza. Si sale un señor con tatuajes, pues igual no. No es que sea menos, no, está muy bien tatuarse, pero das menos credibilidad. Si yo tuviera la cara tatuada y unos piercings y demás, transmitiría menos seriedad. Por eso los presentadores del telediario suelen ser hombres de traje y corbata serios. Incluso cuando hace 40 grados, bueno, los platos de televisión tienen mejor temperatura, ¿no? Están climatizados. Bueno, hasta aquí el tema de la manipulación informativa y de cómo, dándos la verdad, dándos datos reales, estos son todos cifras reales, Norte del Castilla, Diario Montañés, Junta de Castilla y León, Consejería de Sanidad, SACIL. Lo podéis ir a ver por fechas y demás. Se ha hablado incluso, o habéis oído incluso que han hablado de 2 niños hospitalizados o una embarazada entre 47 millones de españoles, ¿no? Pero te dicen, una embarazada sin vacunación, 2 niños en la UCI. 2 niños, ¿entre cuántos millones de niños hay en España que forman el 15% de la población? Divide, multiplica, hace reglas de 3. Si de 45 millones el 15% son niños, que haya 2, es el 0,00000. Claro, si te dicen aquí el 0,0, dicen no. Pero yo hice una vez las cifras, hice el cálculo, porque me gusta calcular las cosas para no ser manipulado ni engañado. Y calculé el porcentaje de posibilidades de que tenía yo de ir a la UCI con COVID, con los casos últimos que había habido, y me salía el 0,25% de que un enfermo que pille el coronavirus termine en la UCI. Sí, me salía con datos reales, datos oficiales. Y calculé también los efectos secundarios de la vacuna y me salía el 0,00033, o sea, del 33 a 25, los mismos ceros, 3 ceros delante, 0,3 ceros, 25 y 33, o sea, tenía más posibilidades de tener efectos secundarios por... Si lo digo, me borran el vídeo, pero me salieron. O sea, ¿qué datos vamos a dar? Los que nos interesen. Si el médico este del hospital dice que tiene 2 enfermos, no sé si os he puesto al principio el caso de la quinta ola de un médico, creo que sí, y vamos a terminar con él. Un médico entrevistado en televisión y dice, el 20% de los enfermos que tenemos en la UCI son de la franja de edad de 19 a 30 años. Esto llevaba la manipulación subliminal de que la gente joven se fuera a vacunar, porque eran los culpables de todo. En la quinta ola. Ahora en la sexta serán los niños, a los que hay que vacunar, y las embarazadas ya han sido, y luego vete a saber los fetos puestos. Si te dice, tengo dos, no sé cuántas camas tendría el hospital ese, 20. Bueno, si tuviera 10, imagínate que son 2. Si tiene 20, imagínate que son 4. 4 pacientes de esa franja de edad. Si te dice 4 pacientes jóvenes, no te llevaría a terror. O si te dice 2, mucho menos. Imagínate que el hospital, aquel que tuviera 10 camas y tiene 2 de esa franja de edad. O tiene 20 camas. Vamos a poner que tiene 20 camas. De hecho, había gente que se alarmaba mucho. Han dado, hizo la televisión española, 20% de ocupación de las camas UCI. 20, 21, 22 casi. Llegamos en la quinta ola. 20%. Y la gente alertada, alarmada. ¿Qué es un 20% de ocupación? Que el 80% está vacío. ¿No os dais cuenta? Si está solo el 20% de ocupación, el 80% está vacío, está con otras patologías. Si tienes el hospital vacío, vamos, un 20% de ocupación. Tú imagínate que tienes un bar con 20% de ocupación. O un teatro con 20% de ocupación, un cine, es que lo tienes vacío. Y con ese dato, 20% de ocupación, Televisión Española estuvo
días titulando 20% de ocupación en el escalado UCI, lleva al borde del colapso. Quiero creer que serían pacientes COVID el 20% más. No hablamos ya ni del 78, del 95, mirad aquí, el 95 eran 18 pacientes. Y en Valdecilla, claro, eran, ¿qué os he dicho? 14 más 7. 14 más 7, ¿sí? No, 14 más 3, 17. Sí, 17 pacientes. Claro, si te dicen 17 pacientes, si te dicen 17 personas enfermas. El norte de Castilla estaba muy bien porque te desglosaba tantos enfermos por esto, tantos enfermos en general, en planta, tantos enfermos de esto en UCI, tantos enfermos en general UCI. Y te encontrabas ridículas cifras de 1, 7, sí, 7. No sé si se ve, 7. Bueno, ahora, claro, dices que hay 7 pacientes en la UCI en todo León, no metes miedo a nadie. Entonces hablas de que un 92% de las camas UCI ocupadas. De hecho, incluso la Junta de Castilla y León, mira, os voy a dar el último gráfico que saqué. Este es un dato, es un gráfico oficial, ¿eh? Esto es, vais a la página y te pone hospital, provincia, unidades, camas que tienen en la UCI, camas nuevas y camas ocupadas, porcentaje de la ocupación sobre la dotación habitual, o sea, las camas que tenían antes, para alarmar, claro, y porcentaje de ocupación sobre las nuevas camas. Por ejemplo, Ávila tenía 14 camas antes, ampliaron a 18, camas ocupadas 6. Si te dicen que tienen 6 camas ocupadas, dices, 6 pacientes, ¿en serio? 6 enfermos, 6 en provincia de Ávila. Dices, una mierda. Pero si te dicen 43% de ocupación, dices, oh, cuidado. Burgos, bueno, Burgos tiene 3. Vamos a poner el complejo asistencial universitario de Burgos, luego tiene el Hospital Santiago Apóstol y el Hospital Santo Reyes. Pero mira, justamente el Santo Reyes y el Hospital Santiago Apóstol tenían 0, así que no lo vamos a tratar. Y camas iniciales en el complejo asistencial universitario de Burgos. No me lo invento yo, dato de la Junta de Castilla y León para que luego digan desinformación médica, manipulación, que me van a acusar de eso y me van a cerrar el vídeo. 42 camas iniciales en las unidades de críticos que ampliaron a 45, o sea, pusieron 3 camas más. 3 camas más, wow, logro de ampliación de las UCIs. Y tenían de las 45 ocupadas 32. 32 pacientes, 32 enfermos, 32. Que incluso yo no sé si eran de todas las patologías juntos, no eran del bicho este solo. Debían ser 32 en total. Claro, si te dicen 32, dices, ¿solo 32 enfermos en la UCI? En todas las UCIs de toda la provincia de Burgos. Pero claro, te dicen el 76% de ocupación. ¡Oh, 76%! Entonces ya alarma. Si te dicen un 76%, dices, hasta aquí va a rebosar. Si te dicen, tenemos 32 pacientes. De 45 todavía nos quedan, fíjate, de 32 a 45 todavía espacio. En fin, claro, en León te puede decir lo mismo, de 44 pasaron a 76 tenían 42. De 76 a 42, claro, sobre la ampliación es el 55% de ocupación sobre las camas actuales, pero si dices el porcentaje de ocupación sobre la dotación habitual, dices al 95% de cómo estábamos antes. Si lo hubiésemos ampliado, teníamos el 95% de ocupación. Claro, eso es un dato alarmante. Metes miedo a la población. Y bueno, en Valencia el 90%, de 20 camas 18, claro, 90% de ocupación. 90%, claro, si dices, tengo 20 pacientes en toda la provincia de Palencia, a nadie le asusta. Pero si dices, tengo un 90% de la ocupación de las camas UCIs, están, pues, las UCIs al borde del colapso. Diario en Montañés, que os he puesto antes. Bueno, pues hasta aquí, que se me ha hecho muy largo, el vídeo de manipulación informativa. Muy buenos días. Si te gusta nuestro canal y quieres seguir viendo más vídeos como estos, suscríbete. Es gratis y YouTube te avisará cada vez que subamos un vídeo. Y si te ha gustado este vídeo, dale un like. Muchas gracias.